Ahí estamos. Hola. Bueno, hoy vamos a hacer la sesión 9. Hoy vamos a hablar, el tema va a girar en torno a lo que es la receptividad. Entonces, como siempre, acá tengo preparado un videíto y vamos a empezar. Hola Estela, yo voy a ir preparando el videíto por el otro lado. Ahí está. Bueno, ahí está. Estamos medio con la conexión ahí que otra vez se viene y se va. Hola Rosario, esperemos que bueno, que no se corte. Ahora ustedes van a ver que voy a poner ya el videíto y van a ver el tema que vamos a ver hoy, que es la receptividad como camino hacia el yo. Hola Zuli, hola Laura. Vieron que estuvimos viendo todo lo de la expresión, ¿sí? Cómo expresar. Ahora tenemos que ver cómo se recibe, ¿sí? Porque Blay dice que no solamente expreso, sino que también tengo que estar receptivo para este trabajo. Y bueno, la tarea de hoy sería esta, descubrir, a ver qué es lo que se nos dice acerca de la receptividad. Él dice que toda percepción consciente y aceptada se produce cuando la mente pone en contacto unos datos, símbolos o señales con el yo. ¿Sí? Soy consciente, ¿no? Y acepto cuando en mi mente, ¿no? Me pongo en contacto con algo que está aparentemente ahí, unos símbolos, unas señales, ¿no? Con este yo que soy. De esta interacción, de este contacto, surge el reconocimiento, la noción de realidad de lo percibido. Una percepción lo es cuando llega al yo, y mientras no llega al yo, no se puede hablar de percepción. Se puede hablar de circuito automático, reflejo, pero no de percepción consciente y aceptada. Parece, pues, que toda percepción es una avenida para llegar al yo. Sin embargo, nos pasamos la vida percibiendo cosas y no llegamos al yo, ¿no? Yo acá estoy viendo que se pone, no sé ustedes, ¿quiénes vinieron? Mónica, Liz, Sonia y Marcela, bienvenidas. No sé ustedes si tienen buena señal, si lo están recibiendo bien, porque a mí me marca, por ahí me titila otra vez en rojo o naranja, no sé qué está pasando, pero bueno, debe ser algo del internet, supongo. Bien, fíjense en que nosotros, por lo normal, lo general, percibimos la vida, ¿no? Como muy superficial, como algo por arribita. Y él dice acá, ¿no? Que tiene que haber una interacción entre lo que yo percibo ahí fuera, ¿no? Conscientemente, y este yo profundo. Y así se produce la verdadera recepción, y estoy aceptando esto que percibo. Si no, es como que nos vamos pasando la vida como percibiendo cosas, pero superficialmente, ¿no? A ver qué sigue. Existen en nuestra mente, ¿no? Esto pasa, esta percepción superflua, ocurre porque en nuestra mente hay barreras que realizan una función defensiva y que están constituidas por estructuras mentales supeditadas a la estructura matriz que es el yo-idea. Fíjense, siempre todo acaba o desemboca en el yo-idea este. Por eso cuando nos toque ver el tema del yo-idea van a ver todo lo interesante que es, porque ahí es donde uno descubre cómo estamos hipnotizados, ¿no? Claro, todas estas barreras defensivas obviamente provienen de todas estas ideas que tenemos cada uno de nosotros acerca de nosotros mismos. Yo tengo una idea de mí, creo que soy una idea, una configuración de datos, y en la medida en que yo creo ser esto,
trato de defenderme, de afirmarme, de realizarme según esta idea, ¿no? Fíjense en que esto es muy común, ¿no? ¿Quién vino ahora? Celey. Hola, Celey. Acá Liz me dice que de repente se pierde la señal. Sí, porque a mí me marca como que se pone en rojo, naranja, sí. Pero puede ser porque yo estoy con un video que les conté de ayer, que lo terminé de hacer y ahora lo estoy subiendo. Y todo desde la mañana, desde las 6 de la mañana, todavía no se subió. Así que bueno, puede ser que eso interfiera. Pero bueno, no lo puedo interrumpir el proceso, así que tuve que dejar. Fíjense en que, si no, esto ya lo sabemos, la realidad de la misma manera. Esto de recibir, por eso la receptividad tiene mucho que ver con cómo percibo, con cómo interpreto yo la realidad. De acuerdo a los condicionamientos que haya en nuestro yo-idea, es como vamos a percibir. Por eso nos parece tan extraño, ¿no?, que unos perciban de una manera, otros de otra, unos interpretan una cosa, otros interpretan otra. Y así es como nosotros tenemos esta percepción superficial de todo, porque no estamos conectados a este yo profundo. Yo lo voy pasando porque ahí está. Por eso nosotros nos instalamos, dice Blay, como en un cuartel general, ¿no?, como a la defensiva, ¿no?, en ese campo mental del yo-idea, y trato de vivir toda la vida desde allí. Trato de registrar, analizar, valorar, contrastar, juzgar todos los datos que vienen del exterior en función de los objetivos que defiende el yo-idea, de lo que va a favor de ese yo-idea, y al mismo tiempo trato de rechazar, anular, ignorar todo lo que va en contra de ese yo-idea. Por eso es tan importante, dice Antonio Blay, este tema de descubrir mi personaje, porque recordemos que el personaje es esto que va entre el yo-idea y el yo-ideal, pero cuando lo descubrimos, cuando nos damos cuenta de nuestro personaje, es como que esto es lo que hace que nuestra percepción sea tan variable. Acá puse, salí, a ver, agarré y lo cerré, porque si no, no se va a poder. Después lo pondré a subir de vuelta. Ahí está. Este sistema, fíjense en que es lo mismo que habla el curso de milagros, pero en otros términos, ¿no? Esto que nosotros estamos siempre en este ciclo de defensa y ataque. Pero no es que nosotros atacamos o nos defendemos porque seamos malos, en esencia. Es debido a nuestros condicionamientos, a cómo funciona nuestra mente. Obviamente que de acuerdo a los datos que hay es como yo voy a interpretar. Esto es como lo que sucede con un ordenador, con una computadora, que de acuerdo al programa, al software que tenga instalado, es lo que la computadora va a buscar, que me va a dar después de respuestas. Bueno, todo esto, ¿sí?, es, digamos, la base para que nos demos cuenta de cómo percibimos en realidad, porque nosotros no podemos percibir todo como un todo, como un conjunto, ¿no? Por eso vemos separación. De ahí nace ese mecanismo nuestro por el cual estamos constantemente procurando racionalizar todo lo percibido. Si estamos usando siempre, hacemos uso de esta parte racional de nuestra mente, ¿no?, la que juzga, la que interpreta, ¿no? Todo percibido debido o basado en unos datos previos, unos esquemas o unos puntos de referencia. Yo me identifico con esos esquemas de valoración porque el yo se confunde con esos esquemas. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer de este yo que está confundido con el otro yo, con el pequeño yo? Entonces, claro, cada vez que yo digo yo, inevitablemente, como todavía
no estoy bien seguro de quién soy, todo lo asocio con el yo pequeño. Me parece que todo se está haciendo referencia a mí, que todo me está sucediendo a mí, que todo lo que sucede tiene que ver conmigo y que si dicen algo, bueno, el ataque está dirigido a mí como pequeño yo, ¿no? Como persona, o sea, el personaje. Voy a poner la que sigue, ¿verdad? Entonces, me parapeto. Me encantan las palabras que usa Blay, ¿no? Porque el cuartel, me parapeto detrás de ellos en una actitud defensiva y de ataque. Por ello mi mente se transforma en una plataforma de grandes tensiones y conflictos. Y necesito constantemente saber claro qué es lo que está pasando. Tener ideas concretas y definidas sobre las cosas y las personas, sobre la situación, para poder pronunciarme y sentirme seguro respecto a aquello. Esta sensación de que si yo me uno y reconozco mi verdadero ser y me vivo desde ahí, es como que siento que se me va el suelo debajo de los pies porque ya perdí mi identificación, perdí todo lo que yo creía ser. Entonces prefiero estar parapetado, ¿sí? En todas estas tensiones, conflictos, no importa lo que sea, y quiero saber qué está pasando, quiero entender. ¿Vieron esta tendencia que tiene la mente, que quiere entender, quiere que se le explique qué es lo que está pasando? Esto es por esto y por esto, ¿no? Claro, una mente que no tiene todos estos conflictos, o sea, una mente que ha sanado, podríamos decir, como dice el curso de milagros, obviamente que ya sabe que su seguridad no reside en el personaje, en ese que cree ser, sino que su seguridad reside en su verdadero ser. Entonces ve todo desde el todo. Entonces no necesita sentirse seguro. Nosotros, mientras tanto, necesitamos sentirnos seguros, ¿no? Por eso me siento inseguro, angustiado, cuando hay cosas que no entiendo, cuando me enfrento a lo desconocido, a cosas que desbordan mi sistema mental de puntos de referencia, ¿no? Como que siento como un colapso, ¿no? Un colapso del sistema. En este momento el yo-idea se siente amenazado, o sea que debido a esto percibimos la situación como una amenaza, porque sentimos que no sabemos cómo responder a eso, cómo reaccionar, o sea, qué hacer con eso que está pasando. Esa actitud de alarma general que hay en nuestra mente es la que impide que vivamos el fenómeno perceptivo de un modo abierto total. Mientras estemos juzgando y valorando desde nuestra mente, ese juicio y valoración tendenciosos del yo-idea, nos impedirá llegar a la raíz, al centro, a la base, ¿no? Yo imagino, ¿no?, que debe ser por este tema que el curso de milagros trabaja tanto con esto de los juicios, ¿no? A ver quién vino. Hola Alex, que no te había saludado. Y Angie, ¿no? Y Carmen, me parece que tampoco la saludé. Fíjense en que nosotros, el curso, si bien vamos prestando atención a hasta lo que hasta ahora Antonio Blay va explicando, nos está diciendo lo mismo, ¿no? Es un problema de percepción que tenemos, debido a un conflicto interno, o sea, una división interna entre este que yo creo ser y este que realmente soy. O sea, no sé quién soy, o sea, no me siento seguro. Y ahí se produce el conflicto, ahí se produce la tensión, el sentimiento de amenaza, de que algo me puede pasar, que algo, ¿no?, que yo pareciera que no quiero, ¿no?, algo que se opone, podemos decirlo así también. A ver. Y entonces, como decíamos recién, no podemos llegar al problema raíz, ¿no? Nos quedamos ahí.
como tratando de perdonar o de solucionar, ¿no? Cositas así por separado, a ver si esto, si se arregla esto, lo otro, y nunca vamos al fondo, a la raíz del problema, ¿no? La necesidad de mantener una actitud realmente receptiva explica por qué cuanto más una persona quiere razonar, más difícil le es llegar a esa realidad central. Y esto es cierto, vieron que cuanto más nosotros nos ponemos en tosudo y testarudo y queremos pensar y pensar y encontrar la solución a lo que nos pasa, peor es peor, más me cierro, más la mente se cierra. Por eso se afirma tan rotundamente que hay que superar el nivel de la mente, porque la mente es lo que mata lo real. Fíjense en esta frase, la mente es lo que mata lo real, ¿no? Obviamente que acá cuando dice mente, acuérdense de que es la mente está identificada con el ego, ¿no? Y lo matan porque está constantemente etiquetando las cosas con nombres, con símbolos, y se conforma con esos símbolos y nombres, puesto que los puede hacer encajar dentro de su sistema general de ideas. Esto es lo que nos ocurre, no sé si a ustedes les ha pasado, pero supongo que sí, porque acá a todos yo supongo nos pasa siempre lo mismo. Vieron este tema de que cuando empieza a producirse todo este movimiento de que parece que nosotros, bueno, ya llegamos al límite del sufrimiento, pareciera, ¿no? Como que empezamos a ver que no nos encajan las cosas. No encaja, no, acá hay algo que no encaja, empezamos a notar, ¿no? Claro, porque estamos tan aferrados y tan concretizados en esta mente que bueno, que las cosas son así como yo las aprendí, como me las enseñé, que ahora que me muestren esto otro, parece como, ¿no?, que no encaja. Y así es como nos sentimos, y por bastante tiempo. Por lo menos eso es lo que a mí me ha sucedido y creo que nos sucede a la mayoría, ¿no? Por eso intentamos mucho hacer la espiritualidad de una manera racional. A ver si yo me salté alguna. No, ahí está. Ahora viene esta. Pero con el inconveniente de que vive solamente la realidad de un modo indirecto, de un modo representativo. No se vive nunca la cosa directa, sino que se vive solo una mera fotografía, una imagen, una reproducción. Si entendemos el funcionamiento de este mecanismo y adoptamos la actitud correcta, podremos aceptar lo exterior, someternos a su influjo, sin necesidad de buscar defensas, puesto que nada puede lesionar o lastimar o dañar al yo real. Esto que dice acá es fundamental, ¿no? Nosotros tenemos que tomar conciencia que nosotros vivimos la realidad de una manera representativa. Por eso el curso de milagros, fíjense en que habla de la parodia de la creación. No es la verdadera realidad, eso no es lo que yo soy. Por eso nos dice de que tenemos que ver el mundo real, porque lo que estamos viendo no es lo real, no son así las cosas, son como nos las estamos contando, ¿no? Es como una fotografía, ¿ven? Una imagen, son como fotogramas que pasan delante nuestros, a los cuales nosotros les damos significado. Pero si nosotros llegamos a comprender el funcionamiento de esta psique, de esta mente, ¿sí?, podemos colocarnos en esta posición del sujeto, como dice Blay, o del testigo, o del tomador de decisiones, como dice el curso de milagros. Bueno, son diferentes términos para lo mismo, ¿no? Ahí sí vamos a poder adoptar la actitud correcta y vamos a poder aceptar lo exterior, ¿no? Y no vamos a estar en esta actitud defensiva que estamos siempre.
¿no? Porque nos vamos a dar cuenta que lo que yo soy en realidad no puede ser afectado, que es lo mismo que también me dice el curso de milagros, ¿no? A mí me gusta relacionarlo porque como para que vayamos haciendo transferencia, ¿no? de aprendizajes para machacar un poco ahí. Bien, y resulta que Antonio Blay también propone esto de la receptividad como una técnica específica, ¿no? Primero dice que tenemos que practicar la receptividad a lo interno, ¿no? Porque pareciera que uno es receptivo de lo que está ahí fuera, pero no. Yo tengo, dice él, que practicar y ser receptivo a lo que está dentro mío, ¿no? Iniciaremos este trabajo por la atención al cuerpo. Fíjense en que nosotros solamente le prestamos atención al cuerpo cuando nos duele, pero nosotros no estamos atentos al cuerpo. Bueno, si empezamos a practicar un poco los ejercicios que vimos hasta ahora, capaz que estamos un poquito más atentos, ¿no? Pero no le prestamos atención al cuerpo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a los estudiantes del curso de milagros, con el asunto este de que no soy un cuerpo y de que nada existe y que todo es un sueño y qué sé yo, menos bolilla le damos al cuerpo. Es más, nos ponemos como en pelea con el cuerpo. Como que el cuerpo fuera un obstáculo, una cosa que molesta, ¿no? Entonces, él trabaja de otra manera y dice, hemos de preguntarnos, ¿quién es el que percibe el cuerpo? Y esta pregunta, nosotros que estudiamos el curso de milagros, seguramente, si leímpor ya el texto, no me pregunten en qué página porque no me acuerdo, ¿no? Pero sé que está. Hay una parte, pero por los primeros capítulos, no muy avanzado, en donde Jesús nos dice, no me preguntes cómo curar tu cuerpo, sino que pregúntame cómo percibirlo correctamente. A mí, yo cuando leí eso me impactó, porque el curso afirma una y otra vez que nuestro problema es de percepción. Y fíjense en que acá, ¿no? En esta pregunta se nos está llevando a que nos demos cuenta o que prestemos atención a quién es el que percibe el cuerpo. El cuerpo no se percibe a sí mismo. Yo, por ejemplo, para ver mi cuerpo, si quisiera ver mi cuerpo, tengo que poner un espejo, ¿no? Y ver el reflejo de mi cuerpo ahí. Pero mi cuerpo no ve su cuerpo. ¿Quién es el que percibe el cuerpo? Es el yo, es este yo que soy el que percibe el cuerpo. Por lo tanto, esa sensación que nos viene del cuerpo ya es en sí una invitación, una oportunidad para este trabajo de realización. Hemos de abrirnos a la percepción del cuerpo, ¿sí? O sea, no negarlo al cuerpo. Recordemos que el cuerpo es un instrumento, ¿no? Y como dice Antonio Blay, yo no soy un cuerpo, pero yo sí tengo un cuerpo, ¿sí? Que es muy diferente. Y esta manera de verlo cambia las cosas totalmente, ¿no? Generalmente somos inconscientes del cuerpo. Nos damos cuenta de él solo cuando marcha mal, cuando está enfermo. No es que tengamos que preocuparnos obsesivamente del cuerpo, ¿no? O sea, nunca tenemos que ser extremistas, ¿no? Irnos de un punto al otro, ¿no? Como algunas personas hacen, atentas solo a su tensión, a sus dolores, etc. Porque hay personas que están obsesionadas con el cuerpo y que tienen sí realmente toda su atención puesta en el cuerpo, que no pueden ni siquiera percatarse de que pueden ser algo más que un cuerpo ni nada de eso, solamente su atención está toda puesta en el cuerpo, ¿no? No se refiere a eso, ¿no? No se trata de cultivar esta tendencia hipocondríaca, sino de aprender a tener una conciencia abierta a lo que realmente somos. Yo me expreso a través del cuerpo. Este forma parte esencial de mi personalidad. Con mi cuerpo yo puedo hacer las cosas que hago.
¿no? Si no tuviera un cuerpo, no podría hacer las cosas que hago. Entonces yo tengo que estar atento al cuerpo. A ver. Hemos de habituarnos, de la misma manera, a percibir nuestros estados afectivos, mentales y espirituales que se producen en nosotros. Todas nuestras intuiciones y sentimientos elevados. O sea, no solo estar atentos a quién es el que percibe el cuerpo, sino también quién es el que siente, ¿no? ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que está teniendo este estado así, este sentimiento tan elevado? Démonos cuenta de que los percibimos y dejemos que funcionen, manteniéndonos mientras tanto receptivos a lo que vivimos, sobre todo de cara a lo superior. La percepción de lo superior hace que éste se desarrolle, que se manifieste de un modo más activo en nosotros. Por consiguiente, conviene cultivar esta perceptividad de lo espiritual, de lo que son intuiciones, abriéndome los sentimientos de amor, de belleza, de bondad, etc., ¿no? Por eso el trabajo del yo siento, ¿no? A veces es bastante, sirve para acompañar, ¿no? Igual ahora lo vamos a ver en los ejemplos, un poquito más adelante. O sea que estoy receptivo a lo interno, a lo que sucede dentro mío, o sea, quién es el que está experimentando esto, y estoy receptivo también a lo exterior. Fíjense en que nosotros, para percibir las formas, las imágenes ahí fuera, a pesar de que sabemos que en realidad los ojos no ven nada, como dice el curso de milagros, pero es uno de los sentidos que tenemos, tanto como el tacto, el olfato, el oído, ¿no? Y que los usamos, este sentido de la vista nos permite captar el mundo externo, que es de una riqueza indescriptible. Una persona que nace ciega no puede tener disfrutar de esto. Nosotros sí. Y nosotros no le damos la atención necesaria. Él dice que hay que intentar aprovechar la facultad de ver, abriéndonos. Si no en todo momento, esto nos resultaría imposible al principio, ¿no? O sea, al principio no vamos a poder estar todo el tiempo receptivos a lo exterior, así, atentos. Por lo menos en determinados momentos, a la impresión que se percibe visualmente. ¿Sí? Esto también es estar abierto, no solo a lo interno, sino también a lo externo. Cuando nuestra mente se dedica a valorar, a poner calificativos a lo percibido, el circuito queda cortado. O sea, él se está refiriendo a una percepción abierta. No que yo perciba un objeto y ya esté automáticamente describiéndolo con mi mente racional, diciendo cómo es, que si es lindo, asociándolo con otras imágenes, No. Es una percepción abierta, sin juicio, sin juzgar lo que veo. El circuito queda cortado. Únicamente percibimos una pequeña parte de su entrada y de su salida. O sea, si me pongo a juzgar, automáticamente se corta esta percepción abierta, ya se trunca. Pero todo el proceso interior nos queda en el inconsciente, ya que estamos detenidos en nuestras estructuras mentales. O sea, cuando yo observo un objeto, o sea, lo veo, lo juzgo, o un objeto, o una persona, o una situación, ¿no? Entiéndase. Ya automáticamente eso va directo al inconsciente, porque como no lo puedo procesar, como ya lo estoy percibiendo y juzgando de acuerdo a mis defensas, mis estructuras mentales, eso queda otra vez almacenado ahí. Por eso el inconsciente no es que solo contiene nuestras imágenes, lo que quedó solo de la infancia, sino que también va incorporando cosas a medida que va aparentemente pasando este tiempo aquí, ¿no? Siempre se va llenando. Si yo no lo vacío, ¿no? Si yo no me actualizo, como dice Antonio Blay, si yo no me expreso,
como decíamos ayer, todo esto se va acumulando y cada vez hay más y cada vez hay más, en vez de haber cada vez menos, ¿no? Lo mismo que hacemos con la vista, cuando vemos algo, esta percepción abierta, observación sin juicio, también lo tenemos que hacer con el sector mental. Dejar que la idea, el conocimiento, la comprensión penetren hasta el fondo. Vosotros mismos podéis observar cómo, dice, cuando escucháis o leéis, estáis constantemente detenidos en la mente. La mente es la que está expresando. Yo no entiendo esto. Esto significa tal cosa, etcétera, ¿no? Como cuando nos pasa cuando leemos un libro, especialmente, por ejemplo, el Curso de Milagros, que es tan complicado. Lo leemos y lo vamos queriendo interpretar con la mente. O sea, por eso decimos que lo leemos con el ego, ¿no? O sea, yo, el personaje, quiere entender, ¿bien? Entonces, digo eso, ay, no entiendo. Ay, esto debe querer decir tal cosa. Está de manera continua interpretando. No vive el fenómeno de percepción de un modo abierto, libre, sin controles, sin condicionamientos. Porque estamos en cada instante reaccionando frente a lo que percibimos. Interpretando, este tipo de reacción es la interpretación que hago de lo que está sucediendo. Y esto tenemos que tomar conciencia que lo hacemos para poder dejar de hacerlo, porque si no me doy cuenta que lo hago, no lo voy a dejar de hacer. Y fíjense en que, hablando del Curso de Milagros, es un curso, un libro que está justamente destinado no para que nosotros hagamos un entendimiento racional de lo que se nos dice, sino que conectemos con lo que se nos está diciendo ahí al verdadero tú. Por eso nos dice tú, y ese tú es el tomador de decisiones, no es el personaje. El Curso de Milagros no es para cambiar personajes, para hacer personas más bonitas, ¿no? Y sin embargo, la mayoría lo usa para eso. Como también usamos todas las espiritualidades para eso. Por eso no vemos cambios, porque no salimos de la interpretación, el juicio y la evaluación. Estamos siempre ahí, en esta mente, en ese sector de la mente que hace esto. Él dice que hay dos modos de cultivar la receptividad, de una forma más específica y sistemática. Una de ellas es a través de la música, cuando se utiliza como ejercicio de expresión, y el otro consiste en la percepción de la persona humana. Así que vamos a ver las dos maneras que él propone para practicar esta percepción abierta, no la que tenemos ahora. Con lo de la música, ¿no? Él lo divide en dos fases. Una es la percepción. Esa percepción consiste en admitir la música, no a un nivel meramente auditivo, sino dejando que produzca en nosotros su respuesta plena, respuesta de sentimiento, de grandeza, de profundidad, de fuerza, de delicadeza, de lo que sea. Fíjense que cuando nosotros estamos todo yo, prestando atención, atentos a una música que nos deleita, que nos gusta, que decimos que nos transporta, como pareciera que no hay problemas, no vemos, nos olvidamos de todo desaparece, soy todo yo. Bueno, eso es estar realmente receptivo. Estoy percibiendo en un nivel profundo, no en un nivel que escucho y nada más. No, soy todo yo comprometido en esa música. Hasta puedo sentir que se me erizan los pelos de los brazos, se me pone la piel de gallina, el corazón se acelera o no sé, o siento mariposas en el estómago. Bueno, empieza a pasar de todo a nivel corporal, porque realmente
estoy siendo todo yo, me estoy sintiendo esa música, y eso es practicar, en este caso, como propone Blay, la percepción, ¿no? A través de la música. Esta primera parte es la que podemos aprovechar más y más para que al percibir me encuentre tan abierto, tan incondicional, que aquella percepción extienda su resonancia hasta el centro del yo, que no la frene a mitad del camino, ni en la cabeza, ni en el pecho, que esté tan entregado a ello, tan incondicionalmente abierto, que aquello llegue a resonar cada vez más hondo hasta que resuene en el yo. Fíjense que hay terapias con música. La musicoterapia es una terapia que se practica, ¿no? Dice que con muy buenos resultados. No sé, yo nunca la practiqué, pero sí, se practica la musicoterapia. Es más, hay... ¿Cómo se llama esta señora? Carolina Corada, no sé si ustedes la escucharon nombrar. Ella trabaja el curso de milagros con la música. Trabaja esto del perdón, de la expresión. No sé bien cómo es, porque la verdad que nunca me estuve... Pero sí que trabaja así, en sus centros privados, ¿no? No es que lo hace por YouTube, digo que lo hace así. Es como que la música ayuda mucho. También Ken Wapnick, cuando leía el curso de milagros y bueno, y hacía todas estas notas de estos libros que hizo, que dejó, ¿no? Él ponía la música de Beethoven para conectar con el espíritu. Entonces, esto, bueno, es ampliamente comprobado y podemos utilizarlo como un ejercicio, utilizando una música que nos agrade, ¿no? Cada uno sabrá con qué resuena, ¿no? Y otra manera, aparte de la percepción, es la expresión. En la respuesta se trata de expresar, de dar salida a todo esto que siento, que se moviliza en mí a través de gestos, de movimientos, de todo un peculiar modo de expresar. Después de una percepción honda, la expresión que se haga será auténtica, espontánea y total, ¿no? O sea, como si fueran los dos movimientos, como decíamos ayer, ¿no? Recibo y expreso mediante mi cuerpo, también puede ser, no sé, la pintura. Vieron que la pintura también es una manera, bueno, todo lo artístico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro el lado derecho de nuestro cerebro, o sea, toda la parte holística, eso siempre tiene que ver con lo artístico y es lo que más nos conecta. Es un ejercicio que se puede hacer, ¿no? También podemos poner música y pintar, ¿no? ¿Cuántas personas? O escribir, también escribir es arte, ¿no? Expresar por escrito nuestros sentimientos, también eso es muy liberador. Por eso hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Para ir ablandando todo esto, ¿no? En la medida que la percepción no llegue directamente hasta el centro, la respuesta tampoco se producirá desde el centro de un modo total y auténtica. Será una expresión interferida, condicionada. Por eso vemos que en ese ejercicio de la música estamos constantemente enfrentados con esta posibilidad de percepción total, en la cual llego hasta el yo y de respuesta total, en la cual el yo puede expresarse de un modo total. Y por lo tanto de tomar conciencia dinámicamente de este yo, ¿no? Tener una experiencia real de esto. Se puede tener si lo deseamos de todo corazón, ¿no? Si queremos realmente ir hasta el fondo nuestro y no quedarnos siempre ahí en la superficie. Y esto también es puramente sanador, ¿no? Porque nos ayuda a liberar un montón de energía bloqueada. Ahora, en cuanto
a la receptividad a la persona humana, que es otra técnica que él dice, capaz que acá nos vamos a ver bastante reflejados en lo que explica el curso de milagros en cuanto al trabajo con las relaciones, al perdón del hermanito. Y por ahí tenemos un poquito más de reticencia a practicar esta manera. Pero bueno, la vamos a explicar igual porque está está en el libreto, ¿no? Está en el libro, así que hay que hacerlo. No queda otra. Él dice que consiste en aprender a percibir el ser humano. Fíjense, el ser humano. El ser humano es el elemento más rico para nosotros, como escuela de percepción. Fíjense en que la mayor parte del día estamos viendo seres humanos ahí fuera. O sea, y nosotros también. ¿No? Porque a través de él podemos aprender a percibirnos a nosotros mismos. A ver. Si consigo evitar que ante una persona haga yo funcionar mis calificativos, que es lo más difícil, porque apenas vemos a alguien ya le sacamos radiografía y hacemos un prontuario del pobre. Todo así, ¿no? Si tenemos poco pasado, bueno, le hacemos menos prontuario, pero si ya lo conocemos un poco, le hacemos el prontuario más largo, ¿no? Es más, le dictamos sentencia y todo. Pues le damos con el martillo en la cabeza también del juez. Y ese es ese trabajo difícil. Qué difícil que es. Qué actividad tan cansina, pero que no puedo dejar de hacerla. Le tengo que sacar los calificativos, pero fíjese que dice mis, los que yo pongo, no los que son los que tiene. Mis etiquetas. Prescindir del papel que he de hacer en relación con aquella persona o de la función que aquella persona pueda hacer respecto a mí. O sea, olvidarme que si es mi madre, mi tía, mi novia, mi abuela. O sea, dejar a un lado el rol que tenemos acá, ¿no? O lo que yo represento, si yo soy el hijo, si soy la madre, el rol que represento yo o el que representa el otro, ¿no? Si yo prescindo de consideraciones convencionales y vivo simplemente el hecho de la persona como un fenómeno único y total, cada vez que aquella persona hable, gesticule, se exprese de un modo u otro, aparecerá ante mí un campo de percepción riquísimo, en el que puedo percibir a través de la vista, de la mente, de la afectividad, del subconsciente y de la intuición. No he de tener miedo a que el otro y su expresión me penetren. No temamos a nadie, puesto que nadie nos va a quitar nada que sea auténticamente nuestro, aunque quisiera, no podría hacerlo. Fíjense en que esta es la parte donde el curso de milagros explica lo de las leyes del caos, en la quinta ley del caos, ¿no? Que parece ser como que nosotros no queremos establecer esa conexión con los otros, ese encuentro íntimo, porque tememos que nos roben nuestro tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? El especialismo. Si el otro me pisa mi especialismo y me lo destronca y me empieza a decir algo que destruye mi ideal de mí mismo o mi yo idea, es terrible, es el caos. Y a eso es a lo que se refiere el curso de milagros en la quinta ley del caos, ¿no? Y sin embargo nosotros no le damos mucha importancia a esa sección, que deberíamos dársela porque ahí está todo tan clarito, que así es como funcionamos, ¿no? Este miedo a que el otro me pueda robar, porque pareciera ser como que el amor es especial acá en este mundo, es mío. Y pareciera también que Dios no puede amar a todos, que puede amar a unos sí y a otros no. ¿No? Fíjense, porque así es como amamos nosotros. Entonces la idea que yo tengo de Dios, como yo amo solo a algunos y a otros no, todo lo que yo pienso de mí es lo que yo pienso de Dios. Por eso yo me veo así, porque esa es mi idea que yo tengo de Dios, porque Dios y yo somos uno. Entonces esa imagen de Dios que me hice es el que refleja la imagen que tengo de mí. Por eso después decimos, pero ¿cómo puede ser que yo no pueda conectar con Dios?
Y no, porque yo a Dios le puse unas ideas, unas etiquetas, unos ideales. Además pienso que me puede robar, cuando Dios jamás me ha hecho nada, jamás me ha condenado, nada, no ha hecho nada. Pero yo creo que sí, porque yo lo he hecho y lo he proyectado en Dios. Por ende lo proyecto en todos los demás, porque Dios está, ya sabemos, ¿no?, cortado en pedacitos, como Jack el Destripador viene a hacer esto, una cosa así. Así como nadie nos puede dar nada de lo que es genuino, de lo que es nuestra realidad central. Fíjense, nadie me puede quitar nada, pero nadie me puede dar nada que no sea genuino. Solo puedo dar lo que soy. Es lo único que puedo dar. En cambio, cada persona nos está dando, de hecho, la oportunidad de descubrir esa realidad central, de expresar más y más nuestra autenticidad, de crecer más en la conciencia de nosotros mismos, de enriquecernos con nuestra capacidad interior. Fíjense en que aquellas personas, ¿no?, que se viven realmente desde el yo profundo, ¿no?, que están centrados, se detectan fácilmente porque tienen una mirada muy profunda. No miran las formas, están receptivos, realmente abiertos, ¿no? No están juzgando. Y ni hablemos de personas que son, como se le dice acá en el mundo, cholulas. Acá en Argentina se dice cholulas, o superfluas, ¿no? Que ven a una persona y enseguida le miran qué ropa tiene puesta, si está bien peinada, si los zapatos que se puso le combinan con la cartera, ¿no? Esas cosas miran los personajes. Pero esto es un trabajo auténtico, porque esto es la entrada, la puerta, el umbral a ver el Cristo. Mirar sin juzgar, ¿no?, con una mirada abierta. Vamos a practicarlo con nuestros seres más cercanos, ¿no? También si quieren pueden salir a la calle y miran a los otros. Lo que pasa es que la gente, si ustedes la miran mucho tiempo, así van a pensar raro, porque vieron también cómo es la gente, cómo somos, que si me miran mucho, que me estará por robar este. Bien, pero esta capacidad de enriquecimiento solamente se producirá, se actualizará cuando yo viva la presencia del otro de un modo incondicional, sin fronteras. Cuando deje que el otro me impacte mental, afectiva, emocionalmente, en todos los niveles, sin dejar de ser yo. Es decir, sintiéndome, pero estando todo yo abierto. Abierto. Es ese problema, estamos cerrados. Estamos siempre a la defensiva, ¿no?, como decíamos al principio, ese miedo del otro que tenemos. ¿Qué sucede cuando consigo comprender mejor a una persona? Está funcionando en mí un mecanismo más profundo, el conocimiento. La comprensión que tengo de la otra persona no es nada más que un reflejo, un espejo de la comprensión que tengo de mí. Por eso, comprender más a la otra persona es descubrirme, realizarme más a mí mismo, en la medida en que soy más capaz de captar, de comprender, de aceptar hasta el fondo a la otra persona. En esta misma medida me estoy revelando más a mí mismo y me estoy autorrealizando más. Esta sería la descripción de la observación sin juicios, ¿no? Prácticamente, y el darme cuenta que obviamente, que si yo juzgo, me estoy juzgando a mí, como lo que dice el curso de milagros, pero dicho con otras palabras, ¿no? Porque así estoy desarrollando mi comprensión. Después, ¿por qué me encuentro que no me comprendo a mí misma? Y porque no me abro a ver si puedo comprender al otro. ¿Sí? Comprender, porque juzgar sería lo opuesto a comprenderlo. Poder darme cuenta que ese otro, que parece otro, ¿no?, está haciendo lo que puede hacer, no puede hacer otra cosa más que la que hace, ¿sí?, que no tiene nada que ver
con que dejar que el otro venga, me saque una pistola y me pegue un tiro, ¿no? Porque después confundimos, ¿no? Estamos hablando en un nivel, en un aspecto donde yo practico como ejercicio esto, porque esto me está favoreciendo a mí también. Me favorece porque está cultivando mi receptividad, porque si no, pues, ¿cómo voy a recibir y a estar receptivo a Dios? Si yo no puedo estar receptivo acá, a lo que estoy observando aquí, ¿cómo voy a estar receptivo a Dios? Me va a costar mucho, porque estoy cerrado, ¿no? Todos estamos cerrados, por algo estamos como estamos. Si no, estaríamos bien. Bien. A ver, condiciones para una buena receptividad. Él encima nos da unas condiciones para que esto se dé, o sea, para que yo pueda estar bien receptivo, ¿no? Y fíjense en que lo primero que pone es dejar de estar pendiente de uno mismo. Y acá empieza la cuestión, porque yo siempre estoy pendiente de mí. Estoy cuidando mi vástago, como dice el curso de milagros. Mi hijo con minúscula. Siempre estoy muy pendiente de ese. Y ser uno mismo no es estar pendiente de uno mismo como personaje, porque ahí, si vamos por ese lado, ya estamos errando. No. Tengo que dejar de estar pendiente de uno mismo. Y significa salir de esa idea de mí que tengo, de este yo idea y de este yo ideal. Puesto que cuando estoy preocupado con mis cosas, estas preocupaciones se convierten en una muralla que me aísla del exterior, incapacitándome para toda auténtica percepción y contacto. Soy un ser estéril que está encerrado en sí mismo, pretendiendo ser una unidad aislada. Ven, acá está bien descrito, claro, lo que es la separación. La separación no significa que yo veo este cuerpo y otros cuerpos y otros cuerpos y otros cuerpos y veo la piedra por allá y el árbol por el otro lado. No, se refiere a las formas. Se refiere a que estoy tan ensimismado en mis cosas, ¿no? En lo que me pasa a mí, en mis problemas, ¿no? Que no puedo contactar no puedo establecer contacto con nada. Estoy cerrado, ¿no? Soy una unidad aislada, estoy separado. Así es como nos vivimos. Fíjense, por eso el curso de milagros le dedica hojas y páginas a la separación y la unidad. Y no llegamos a comprender lo que se nos dice. Inventamos otras historietas acerca del curso de milagros. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es muy difícil de aceptar. Esto es un hueso duro de roer para el ego. Es un choque, un shock. Segundo, cultivar el interés por el otro, por lo otro. Un auténtico interés que intuya y trate de descubrir que el otro es por lo menos tan importante como yo. Si no hay ese interés, no tendré por qué escuchar, atender y tratar de descubrir. Tengo que tener interés, ¿no? Esta motivación. No se trata de que ahora sea la Madre Teresa de Calcuta y vaya a la India, ¿no? Vaya a hacer obras de caridad. Pero que no me crea más importante que otros. Por eso el Maestro de Dios es el que ve, no ve, los intereses suyos separados de los otros. Se da cuenta que todos estamos en el mismo botecito del ego, que todos estamos pasando por el mismo dolor, que todos tenemos nuestro infierno personal, que a todos esta experiencia nos resulta dolorosa cuando no sabemos quiénes somos. Y todo eso, ¿no? Es lo que nos va abriendo el corazón, haciendo más receptivos. Cuando mi corazón se abre, el primero que me beneficio soy yo. Porque cuando yo doy y recibo, es lo mismo.
Entonces, ¿quién se va a beneficiar más? Nos beneficiamos todos, pero el primero que se beneficia soy yo, porque es algo que yo, desde mi yo profundo, desde mi fondo, estoy haciendo. Eso es amar, realmente, ¿no? Pero no que vaya y ahora me cruce la vereda enfrente y le pregunte al vecino y me haga el samaritano. No, se trata de un auténtico interés, ¿no? Que me dé cuenta de esta experiencia, de que todos estamos viviendo lo mismo, ¿no? Que nadie acá es más importante que el otro, que si el otro me dice algo, esté atento, que escuche, porque escuchar es una manera de ejercitar también, de actualizar mi ser, de amar, ¿no? Porque después, ¿cómo voy a pretender que me escuchen a mí? Si yo nunca escucho a nadie. Tengo que aprender. Estamos aprendiendo a desaprender. Por eso esto es un aprendizaje que nos puede llevar hasta el último suspiro, ¿no? Tampoco nos vamos a tomar la loquera ahora que porque no me sale me culpo. Tercero, conciencia de mí como sujeto. Es preciso que aprenda a estar muy despierto, consciente de mí como sujeto. Cuanto más lúcido, más conciencia de mí tendré. Y manteniendo esta conciencia, he de tener todo lo demás suelto, relajado, el cuerpo, la afectividad y la mente. Mientras esté apretando mi cuerpo, mi afectividad o mi mente, no hay receptividad posible. Y esto es importante, por eso vamos a hacer miren que ahora voy por el otro lado. No sé quién vino, de paso miro quién vino. A ver, Carolina Carrero, no la saludé. Claro, lo que dice Alex. Sí, a mí también me pasa, Alex, eso, que aunque esté en otro idioma, sí. Claro, es algo, viste, que es como algo que no sé. Bueno, la verdad que no sé mucho yo de eso, pero que hay canciones. A mí, por ejemplo, escuchar el Ave María, hasta quizás se me caen lágrimas, porque es una música, o soleado. Hay determinadas músicas que nos, qué sé yo, vaya a saber, ¿no? Con nuestras memorias, no sé con qué tendrá que ver. ¿Por qué no te notifica, Carolina? Qué raro, porque a los demás se ve que les avisó. Capaz que no presionaste la campanita. Si no hace una cosa, que la otra vez Rosario me contó que también hizo, te desuscribís y te volvés a suscribir y tocas la campanita de vuelta. Porque a veces, viste, sí, pasan esas cosas. Les quería comentar este tema, ¿no? Que estábamos mirando recién en la imagen, ¿no? Que dice con respecto a esto del sujeto. Claro, nosotros cuando nos dicen sujeto es como que medio lo asociamos otra vez al personaje. Yo soy este sujeto y el otro es otro sujeto, bueno, y hay varios sujetos y hay objetos, ¿no? No, el sujeto, Blay, se refiere a el que observa, el testigo viene a ser para Blay el sujeto. El que se da cuenta, ¿no? Viene a ser como en el curso de milagros del tomador de decisiones, ese que se da cuenta, ¿no? Pero, claro, como estamos tan identificados con esto del personaje, y que yo soy y toda esta situación, a veces nos ponemos tensos, queremos estar en el sujeto, quiero estar todo yo y estoy todo contraído y tenso. Y eso no es receptividad. Tengo que estar relajado, confiado, suelto, sabiendo y siendo consciente de que ese que está prestando atención, ese que está percibiendo, ese que está captando todo esto, soy yo, realmente, mi verdadero yo, el sujeto que mira, y no que hagamos un papel o una parodia ahora de cómo es ponerse en el sujeto, porque vieron que siempre uno después agarra para cualquier lado, por eso es mejor que nos remarquemos acá esto, ¿no? A ver,
Miren que voy a llegar de vuelta a la parte. Este lo dije. Este también. Estamos por el tercero, acá. Bien. Después, acá que puse este. Otro trabajo que propone, ¿no? Y que explica, es el yo como centro y foco de todo nuestro campo de conciencia. Yo como que esto del campo de conciencia medio como que no lo entendía mucho, porque claro, como nos confundimos mucho con lo de la conciencia, porque decimos, bueno, todo es conciencia, soy la conciencia, ¿a qué conciencia se refiere, no? Bueno, y ahora vamos a ver que él explica esto de la conciencia, ¿no? Creo que habla de una conciencia interna. Bueno, ahora vamos a verlo. Porque, fíjense en que, bueno, él usa la palabra foco, ¿no? Foco, atención, eje. Bueno, utiliza todos estos términos, Antonio Blay. Centro. Hay muchas personas que al hablar del yo central, el yo superior, el yo espiritual, denotan poseer una idea muy confusa y vaga. Bueno, muchas personas, digamos que casi todos, ¿no? Es como que eso, bueno, ya lo dijimos, pero nos pasa a todos, porque es como que sí, pero no sé, es una idea, una cosa, ¿no? Algo muy como fantasmal, no sé, no, es algo sí que digo, ay, más grande, parece grande, ¿no? Pero no sé bien qué es. Y Blay dice, bueno, no es que podamos criticarlas, pues nadie puede tener una idea clara de lo que es el yo espiritual, porque el yo espiritual está más allá de toda idea. Yo paro cada rato para tomar agua porque no saben el calor que hace acá. Dice, pero entre tener una idea confusa y tener una idea mínimamente clara de lo que nuestra intuición nos indica sobre el yo, ahí va una gran diferencia. Una idea confusa, una idea mínimamente clara, ¿no? O sea, como una intuición, ¿no? Hay diferencia. Ya si tenemos una intuición, estamos un poquito más cerca, ¿no? Que no es lo mismo que tener una idea confusa. Bueno, quizás nosotros si estamos comprometidos con el curso de milagros, ya esto ya lo tenemos bastante trabajado, ¿no? ¿Por qué es tan importante realizar el yo? Porque ese yo es lo único real, lo único auténticamente real que hay en nosotros. Porque el yo es lo único que da entidad a todo lo que vemos, a todo lo que percibimos, a todos los valores que observamos en cuanto a todo lo que existe. ¿Sí? Como dice el curso de milagros, nada real puede ser amenazado, nada real existe, ¿no? Como que nos está dando a entender que lo único real para tener la paz de Dios es darme cuenta de quién soy, o sea, de este yo real, ¿no? que somos, bueno, que somos. Porque este yo es la fuente de todo lo que constituye la vida, hasta en sus más mínimos detalles. Es realmente la esencia de nuestra verdad, de nuestra realidad. Y solo realizando este yo podemos encontrar la solución a todos los problemas y dificultades. Y él lo enfatiza esto en todos sus libros, bueno, en todos sus cursos, ¿no? Igual creo que la mayoría de los libros de Antonio Blay es que son transcripciones de sus cursos, no es que él haya escrito un libro así específicamente. Pero él siempre lo decía, ¿no? Como les conté la otra vez, que había personas que preguntaban que si él hacía sus cursos, si iba a solucionar sus problemas financieros, y él le decía que no. Pero en realidad él después decía que sí, que es cierto, porque es que cuando ya sabes quién sos, todo se soluciona. El problema es que no sabemos quiénes somos y no nos podemos vivir desde ese yo,
Nos estamos viviendo superficialmente, externamente, ¿no? Como decíamos al principio cuando empezamos, el primer video, me parece, el segundo. En esa mente externa estamos ahí. En esa parodia, en esos personajes que queremos ser. Y nunca nos vivimos realmente. Pero cuando yo realizo mi verdadera realidad, mi esencia, voy a encontrar la solución a todos los problemas y dificultades. Bueno, y acá empieza a hablar de esto del campo de conciencia, que me parece interesante que aprendamos de esto porque quizá no lo sabíamos hasta ahora y nos puede facilitar bastante porque después, más adelante, él siempre hace referencia a esto del campo de conciencia. Bueno, Morena se queja porque la muevo. Este yo será una realidad para mí cuando se actualice en mi campo de conciencia. Fíjense. Vieron que también Antonio Blay, y lo que venimos viendo hasta ahora, es que tenemos que actualizar. Y como que nos presenta dudas porque, claro, no sabemos lo que es actualizar. Pero más o menos podríamos compararlo, ¿no? Así como una metáfora o como una analogía con el actualizar un programa. Vieron, cuando actualizamos, todo se renueva, ¿no? Pero fíjense en que dice, vamos a leerlo de vuelta, va a ser una realidad para mí este yo cuando se actualice en mi campo de conciencia. Nosotros vivimos todo aquello de lo que nos damos cuenta. Nuestra vida está compuesta de percepciones y de fenómenos de conciencia. Esto es lo que, ¿cómo se llama? Ramesh Balsekar se refiere al noumeno y al fenómeno, ¿no? El noumeno es lo que el yo verdadero, lo que soy, la conciencia, y el fenómeno es lo que percibo acá, ¿no? Toda mi vida no es nada más que un gran campo de conciencia, un campo constituido por todas las cosas y aspectos que percibimos. Esto es lo que nos permite darnos cuenta, ser conscientes de todo lo que vivimos. Fíjense en que esto es verdad, es así. Yo sé que soy porque me puedo dar cuenta. Yo lo sé. No es algo que me lo cuentan. Yo sé que soy, realmente, ¿no? Y me doy cuenta y percibo todo, ¿no? Y vivo toda esta experiencia. El tema es que, bueno, la vivimos un poquito distorsionada, por eso nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Bien, y acá es lo que les decía hace un rato, que él habla de una conciencia interna, ¿no? Porque dice que abarca dos planos la conciencia, uno interior y uno exterior. A través del plano interior somos conscientes de nosotros mismos. Tengo la percepción de mi propia energía vital, de mis procesos fisiológicos, me doy cuenta de mis sentimientos, de mi estado de ánimo, de unas cosas que me gustan, otras que no me gustan, lo que me atrae, lo que repelo. Tengo unas ideas que me he formado sobre mí mismo, ¿no? Ese sería el campo o el plano interno, ¿no? Todo esto que percibo desde mí. Toda esta información, o lo que sé acerca de mí, podremos decir, ¿no? El conjunto de todas estas cosas es mi conciencia, mi noción del yo, la noción que me he formado de mí. Toda noción, conocimiento o experiencia que tengo de mí vienen dados por esas percepciones, sean de tipo vital, afectivo o mental. Fíjense en estas tres cosas que nombra Blay acá, y por eso es que él siempre se refiere a que nosotros somos un foco de energía vital, ¿no? De un foco de amor, felicidad en cuanto a lo afectivo, y un foco de inteligencia en cuanto a lo mental, ¿no? Ese triple foco es lo que somos en realidad, energía pura, pero bueno, él la explica así con estos tres focos, ¿no? Fíjense que todo tiene que ver con tres, y la otra vez escuchaba que hacían la analogía en que ese triple foco de energía vital,
amor, felicidad e inteligencia. Hoy estoy un poco lenta la máquina, me voy con retraso. Porque el calor que hace es como que estoy así, a modo lento. Bueno, él decía que son el triángulo, ese triángulo famoso, ¿no? De el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Es como que, fíjense en que esto del 3, ¿no? De la tríada del 3, está ya, bueno, desde tiempos así inmemoriales, pero bueno, en la iglesia, bueno, también se usa de una manera diferente. La Santísima Trinidad. Fíjense, después de eso se los voy a buscar bien para no decirles cualquier chorrada, porque bueno, no me acuerdo bien. Me acuerdo que dijo eso, pero no me acuerdo exactamente bien cómo era. Bien, y aparte de esta conciencia interna que tengo de mí, tengo una conciencia externa, que tiene otro plano, a través del cual percibimos lo que llamamos el exterior, que constituye parte de nuestro campo de experiencia. Ese exterior aparece como algo muy rico, grande, variado, que en resumidas cuentas no deja de estar constituido nada más que por una serie de fenómenos que percibimos a través de los sentidos, ¿no? O sea, esto que yo percibo ahí externamente como mundo externo y lo que percibo internamente como yo, ¿no? Como mí. En esa gama tan amplia del mundo exterior, vemos que existen unos aspectos constituidos por formas, por ejemplo, personas, cosas, la naturaleza, que son solo formas, puesto que tienen un sentido, una intencionalidad, un significado. Y por otra parte se encuentra el mundo exterior como simples significados, las ideas, el patrimonio cultural, y por último el mundo exterior como potencia, como fuerza, como energía. O sea, no solo acá plasma lo externo como una sola cosa, sino que fíjense que lo vemos, lo ve acá, bueno, él lo pone así como formas, ¿no? Como significados, el significado que le damos a las formas, y aparte esto que vendría a ser lo que formaría parte de lo que compartimos entre todos, el inconsciente colectivo, llámesele, lo que culturalmente todos percibimos ahí, ¿no? Ahí fuera como... Y bueno, y que se manifiesta como una potencia de ser, como una fuerza, como una energía, ¿no? Lo que nos identifica también a cada uno. A ver. Todo esto despierta nuestra valoración, provocando el rechazo o la atracción según los casos. Pero observemos que todo ello solo existe para nosotros en la medida que somos conscientes de él. Lo que hay en el campo de la conciencia es lo único que conocemos, que experimentamos, ¿no? O sea, como que el campo sería todo esto que me rodea. Pero ¿se acuerdan que cuando empezamos al principio dijimos que mi cuerpo está fuera de la conciencia? Mi conciencia no está dentro de mi cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan que lo dijimos al principio fue? Por eso parece, ¿no?, que yo percibiera, ¿no?, como un campo de conciencia interno, como algo como que me identifico como que es mío, que soy yo, y otra cosa que parece que está fuera de mí. Por eso diferencia esto del campo de conciencia interno y externo. En realidad solo hay un campo porque solo hay conciencia, pero nosotros, debido a esto, ¿no?, nuestra valoración que hace nuestra mente, como la mente es el instrumento que utilizamos, algunas cosas nos provocan rechazo, otras nos atraen, y parece ser que nuestra conciencia llega hasta cierto punto, ¿no? Nuestro campo de conciencia, ¿no?, puede abarcar hasta cierto punto, hasta dónde llega, ¿no? La conciencia llega hasta donde llega. Fíjense que nosotros lo experimentamos así. En Oriente se dice que todo elemento exterior que captamos por los sentidos consta de nombre y forma, lo que ellos denominan Namarupa. Formas son las cosas que percibimos por los sentidos
Y nombres corresponde a los conceptos o abstracciones hechas a partir de los datos recibidos por los sentidos, ¿no? Acá tenemos claras las primeras lecciones del curso de milagros, ¿no? Nada de lo que veo significa nada, porque en realidad todo lo que yo veo, el significado se lo he dado yo. Por eso pareciera como que cada uno le da diferentes significados a las cosas. Por ahí los nombres, compartimos los nombres, nos ponemos de acuerdo en que la vaca se llama vaca y para todos vaca. Bueno, excepto que sean de otros países y bueno, sean en otro idioma, ¿no? Pero eso tiene que ver con la forma, con lo que percibo, ¿no? Mediante los sentidos. Pero después, a partir de esos datos, yo le doy unos ciertos significados a las cosas. Así es como es nuestra percepción, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que hay un mundo ahí fuera con una vida propia, cuyos componentes y funcionamientos conocemos. Pero esto es falso. Acá está diciendo lo mismo que el curso de milagros, ¿eh? Yo creo que el mundo está fuera de mí, pero es que no, porque yo soy la conciencia y todo está en mí. Lo que pasa es que yo creo, porque me percibo así, que parece que la conciencia está dentro mío, pero no. Nuestro cuerpo está fuera, los cuerpos, ¿no? Están fuera de la conciencia. Si no, no podríamos vernos, aunque parezca loco, pero es así, por eso percibimos, ¿no? Acuérdense en que el curso de milagros dice la conciencia apareció después de la división, de la separación, aparece la percepción. Bien, entonces esto es falso. Lo conocemos solo en la medida que ya es vida nuestra, en que está incorporado, aprehendido, y solo eso es lo que conocemos. Por eso él hace tanto hincapié en esto de que yo soy aquello que he ejercitado, porque es lo que he vivido, lo que he experimentado, lo que he incorporado y lo que he aprendido con una H intermedia, que no es lo mismo que aprender sin H intermedia, ¿no? Como aprender es como que ya lo capté, lo asimilé, lo integré, ¿no? Podemos atribuir, teorizar, pero lo único que realmente conocemos es aquello que está en nosotros a través de los sentidos, aunque lo atribuyamos al exterior. Como nosotros tenemos este instrumento llamado cuerpo, tenemos la mente, tenemos emociones, nosotros percibimos a través de esto, de este triángulo, ¿no? Cuerpo, mente y emoción, porque es lo que nos permite percibir el mundo. Pero lo utilizo, ¿no? Para percibir. Pero yo soy la conciencia. Por eso acá dice que se puede teorizar sobre esto, porque vieron que siempre hay diferentes puntos de vista. Esto quiere decir que todas las ideas que podamos tener sobre los espacios infinitos, sobre el universo, todas las cosas con sus maravillosas cualidades, toda la potencia cósmica o potencia de la Tierra, en fin, todo lo que podamos percibir del exterior, existe solo en la medida en que lo hemos percibido. Y esta percepción es un fenómeno interno que no podría existir si no se produjera en mí un reconocimiento de la cosa percibida. Al haber esta separación, esta idea de separación, yo creo que soy el perceptor que percibe algo. Si no hubiera algo ahí que percibir, o sea, si no tuviera esta idea de separación, no percibiría, solo estaría el conocimiento, ¿no? Pero nosotros percibimos porque este fenómeno que se produce, ¿no? Que me dice yo existo, pero como estoy identificada con esta, creo que soy yo, esta persona, Silvina, la que percibe. Pero es que en realidad no soy yo esta Silvina la que percibe, sino que es la conciencia. Lo que pasa es que estoy utilizando este cuerpo, mente, emoción para percibir, ¿no? Como si fuera un aparato que uso para poder percibir. Entonces pareciera que todos los aparatos, estos perceptivos,
estuvieran todos mirando por diferentes puntitos, agujeritos, vamos a imaginar la conciencia como si fuera un círculo, por decir algo, es algo imaginario, y todos miramos por ahí, y vemos, ¿no? Parece diferentes cosas, y soy consciente de lo que percibo yo. Por eso parece que unos percibiéramos unas cosas y otros otras. Lo que yo percibo no es la cosa, sino mi propia respuesta al estímulo. Yo creo que percibo una cosa, y que esa cosa es la cosa que percibo, pero no, sino que es mi respuesta al estímulo que me viene del exterior. A ver, esto no se me ocurre ningún ejemplo para darles. Me viene algún ejemplo, les voy a dar. Pero recordemos que en los primeros videos, cuando vimos, ¿se acuerdan que Blay hablaba de esto del estímulo y de la respuesta? Como yo estoy identificado con esta mente concreta, esta mente externa, entonces yo, de acuerdo a mis modelos, mis ideas preconcebidas, de acuerdo a tal estímulo doy tal respuesta, ¿no? Que él lo ejemplificaba diciendo, si me gusta, me pongo contento, si no me gusta, me enojo. Las reacciones. Mi conciencia funciona de manera que solo conozco la cosa cuando me pronuncio sobre ella. Si solo tengo una percepción puramente sensorial sobre la que mi mente no actúa, no seré consciente de lo percibido. ¿Ven? Yo necesito de las tres cosas para poder percibir. Si yo solamente percibiera con los sentidos, no podría percibir, no puedo ser consciente. Necesito de la mente, necesito de las emociones, necesito de las tres para poder percibir. A ver, que poner la que sigue. Cuando mi conciencia se pronuncia sobre aquello, catalogándolo con unas cualidades o características, es cuando llego a conocerlo. Por lo tanto, todo conocimiento que tenemos, toda experiencia, sea del mundo exterior o el mundo interior, es el resultado de nuestra respuesta, el resultado de algo que se desencadena desde dentro de la conciencia, de nuestra acción sobre aquel estímulo que se ha presentado. Por eso, ese es el problema en el que nos vemos todos, ¿no? Que cada uno parece que percibe diferentes cosas. Estamos viendo una misma cosa, es más, si decimos hablando de un tema en específico, cada uno tiene su percepción, porque de acuerdo a los estímulos, a lo que le provoca, a lo que yo tengo en mi mundo interior, a mis ideas, o sea, todo ese conjunto de cosas es lo que va a desencadenar desde dentro de la conciencia, ¿sí? ¿Cómo voy a responder a eso? Igual esto, si les queda confuso, no se hagan problema porque lo vamos a seguir viendo. Cuando, por ejemplo, una montaña, acá un ejemplo, ¿no? Me despierta un sentido de majestad, ¿no? Veo una montaña, no sé si algunos de ustedes, bueno, donde viven hay montañas o han tenido la oportunidad de ver en vivo, así, en vivo y en directo, ¿no? La montaña, estar frente a una montaña es una cosa, que la montaña es algo majestuoso, ¿no? Grandioso, de fuerza, inamovible, de potencia, porque la veo frente a mí, porque la puedo tocar, etc. Todas esas impresiones y valoraciones acerca de la montaña son solo respuestas mías ante un fenómeno de conciencia. El sentido de grandeza, de solidez, de majestad, son por entero una respuesta mía. Si en mi interior no se hubiera producido la respuesta, aquello no tendría ningún significado ni ningún valor para mí. Esto, para hacerlo un poco más así, más en criollo, ¿no? A ver, no sé si ahí estaría apareciendo. Bueno, algo más en criollo, ¿no? Es que el tema es que la belleza, la majestuosidad, todo eso ya está en mí. Por eso yo lo veo ahí, ¿sí? El problema es que nosotros
en lugar de solamente observar con esta observación abierta, sin juicio, y recibir lo que veo, ¿sí? Y solo sentir, ¿sí? Nosotros enseguida con la mente empezamos a explicar la realidad. Y ahí es donde otra vez estamos enganchados y estamos fuera de ese yo profundo, ¿no? Fíjense en cómo la mente enseguida nos tira para allá, ¿no? A ver, Marcela dice, ¿el sentimiento es el lenguaje de la conciencia? Yo no sé si la conciencia tiene un lenguaje, ahí me mataste. Después más adelante lo veremos, porque para darte una respuesta tendría que estar segura de si realmente la conciencia tiene un lenguaje. Yo diría que el yo quien soy, me expreso, ¿sí? No sé si los sentimientos formarían parte de mi expresión, ¿sí? Como lo que yo soy. Pero no sé si, tan como decís Marcela, está en el lenguaje. Ahí no te podría dar una respuesta segura porque no sé. A ver, Rosario dice, si nada existe, ni personaje ni mundo, ¿para qué quiere la conciencia experimentarse o percibir a través de este cuerpo, mente y emociones? Sí, esa es una confusión de niveles, ¿no? Típica, que nos pasa a todos, porque claro, es que en realidad nosotros decimos, ¿no? Nada existe. Pero ¿por qué decimos nada existe? O esta filosofía no dual dice que nada existe, que todo es maya, ilusión. Porque en realidad todo está sucediendo de acuerdo a una interpretación de esta mente, cuerpo, emoción que está percibiendo, ¿no? La conciencia percibe a través de este instrumento. ¿Sí? Como vos sos la luz, pero mediante este instrumento la luz pasa y se fragmenta en millones de formas. Y ahora la conciencia ve formas. Lo que pasa que vos, Rosario, sos la conciencia, pero vos te identificás con esta. Entonces, si yo no me experimento como todo, como un conjunto, como todo que yo soy, este cuerpo, esta mente, estas emociones, esta conciencia, todo soy yo, entonces me experimento separado. Y por eso sufro. Porque si yo digo, bueno, ahora ya sé la verdad, sé que nada, todo es ilusorio, nada importa, y te digo porque yo lo he experimentado así, uno cae en una depresión profunda. Es más, yo no voy a dar nombres, pero conozco muchos estudiantes del curso que terminaron con el chifuletos, porque se usan tanto el curso de milagros, le viene bárbaro, genial lo que dice el curso cuando se interpreta mal, que es como se interpreta mal, para evadirse de su experiencia. Y el curso en ningún momento dice que yo tengo que negar mi experiencia, ni tampoco negar mis relaciones, sino que me dice que yo tengo que usar todo esto que me he inventado para regresar a mi verdadera naturaleza. A recordar quién soy, porque mientras yo siga creyéndome que soy esta separada, voy a sufrir, porque tengo miedo de Dios, porque yo lo creo a Dios que es otro. Hay una voluntad que se opone a mí, y si me voy para el otro extremo de que nada existe, que todo happy way, y que bueno, y me tiro así, y nada ya me importa, no me estoy expresando, entonces estoy no siendo yo, porque mi naturaleza, la naturaleza de la conciencia, es manifestarse y expresarse y ser. Y yo creo que ya ni siquiera importa que si el mundo se va a acabar, si voy a despertar y no voy a reencarnar más. Ya todas esas ideas, yo creo que tenemos que dejarlas a un lado porque son solo ideas. Es mejor, en vez de preguntarnos qué va a pasar no sé, cuando me muera, o de qué otras vidas vine, prestar atención a esta experiencia. Porque ese es el problema, que no estamos atentos. Por eso, ¿cómo voy a vivirme? Es que si no estoy muerto.
O sea, estoy muerto, realmente estoy muerto. O sea, creo que me voy a morir, mi cuerpo se va a morir, pero yo ya estoy muerto de antemano. Como la mayoría, ¿no? Que estamos muertos, si no nos vivimos. No sé si te quedó claro, Rosario, más o menos por lo que vamos estudiando hasta ahora, ¿no? Bien, bien. Sí, tranquila, no te atores, Sonia. O sea, esto es algo que tenemos que hacerlo lento porque esto hay mucha resistencia de parte de nuestro personaje, ¿no? También nuestro ego. Bueno, mira, Marcela, dicen que sí, que es diferente, que como que conciencia con ese es más cuando yo tomo conciencia, ¿no? Y conciencia es como la conciencia, todo lo que soy. Pero es que en realidad no hay mucho problema en decir la conciencia, porque es que todo es conciencia. O sea, no, es como enredarse en los términos, no lleva a nada eso, ¿no? No. A ver, por ejemplo, Sonia pregunta, si soy la conciencia y este pequeño yo. No, yo soy la conciencia que está identificada con el pequeño yo. O sea, soy la conciencia creyéndome ser otra cosa. Ser este personaje. Sí, como dice Seley, sí, cuando uno le viene esa que va comprendiendo es muy bello, sí. El tema es que se nos va. Yo siempre digo, o sea, parece que en un momento, ¿no? Uno dice, y después se nos va. Qué difícil llevarlo a la práctica, claro, porque ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo la mente, por eso es tan importante esto de la mente. Si nosotros captamos esto, por eso, ¿se acuerdan que al principio de este mismo hoy, vamos a recordar, Antonio Blay decía lo siguiente, es que nosotros, ¿no? Esta misma mente, ¿no? Tiene, él le decía una palabra, pero no sé ahora el nombre, pero es como que estamos como atrapados, como hipnotizados, como daba él la imagen de un soldado detrás de un cuartel, ¿no? Acuartelados, porque claro, si yo creo ser esta, ¿no? Creo que el ataque es posible, creo que el sufrimiento es posible, que el sacrificio es posible, o sea, le doy realidad a todas las cosas que mi mente ha creado, ha fabricado. Mi mente pequeña, ¿no? Fabricó todo esto. Por eso el curso me dice que yo he inventado el mundo que veo, pero no lo dice que yo, Silvina, inventé un mundo. No, yo la conciencia identificada con el personaje, o sea, con el ego, con esta parte de la mente que viene, el ego viene a ser como la parte de la mente que se retuerce, ¿no? Que se revela, que se gira para el otro lado y dice, y da la espalda a Dios. Y dice, yo ahora no quiero ser más el hijo de Dios. Yo quiero ser yo. O sea, por eso ahí surge el pensamiento yo pequeño. Yo quiero ser y me olvido de mi origen. Pero es que ahora fíjense, ¿no? Si nos ponemos a reflexionar, es que el problema en realidad ni siquiera está en decir yo. El problema es cuando yo digo yo y me identifico con este yo, olvidándome de mi origen. Ahora, si yo vivo mi experiencia sabiendo que yo soy el todo y recurriendo siempre a mi fuente, entonces me expreso yo y mi experiencia aquí se hace beatífica, agradable, aprendo, ¿sí? Me doy cuenta de que, bueno, que como decíamos ayer, que si algo no me gusta, bueno, y bueno, le tengo que decir al otro algo que el otro no le va a gustar, y bueno, lo digo porque es mi respuesta. No estoy todo el tiempo elaborándome, fabricándome un personaje, unas ideas y narrándome una historia. Fíjense en que estamos todo el tiempo ahí. Y tenemos que ser honestos y darnos cuenta que estamos ahí. A mí me pasa. Hay días que yo me doy cuenta que me levanto y ya, no sé, viene el pensamiento X y veo cómo cada vez hace una bola. Y eso empiezo a sentir.
sentir la ira, o sea, las emociones que vienen asociadas a ese pensamiento y todo así, ¿no? Si yo me dejo arrastrar por eso, y bueno, voy a tener las consecuencias. Pero si paro y me doy cuenta, ¿no? Ahí cambia la cosa. Elijo de nuevo, ¿ven? O sea, son todos términos. Es muy bonito porque podemos hacer muchas transferencias con el curso de milagros, el Advaita, podemos relacionar todo, porque es todo lo mismo, ¿no? Para que nuestra comprensión de a poquito vaya calando, ¿no? Claro, es porque queremos, Sonia, ¿no? O sea, esto de querer es que estamos supeditados, o sea, esto es una decisión, ¿sí?, que hacemos, es un nivel inconsciente, porque la mente, como te decía hace un rato, se trastorna, se da vuelta, se gira, ¿sí? Se opone una parte de la mente y quiere ser parte. Entonces ahora yo quiero, pero no yo, Silvina, sino mi mente quiere estar identificada con la mente ego. Porque tengo miedo de la conciencia, del todo, me da miedo, parece que no voy a hacer nada, que desaparezco. Y al contrario, cuando yo realmente recuerdo quién soy y salgo de ese pensamiento compulsivo que tenemos todos de pensarnos, ahí es donde vuelvo a casa. Volver a casa es ser yo mismo, es expresarme, ¿sí? Por eso hay que darle un machaque a esto de la espiritualidad y lo que realmente está diciendo el curso de milagros, porque la gente utiliza la no dualidad, y no voy a nombrar porque hay cada cosa, que hacen cursos de Advaita, que si yo, y le enseñan a la gente que bueno, que no son un cuerpo, que no existen y que no importa y no sé qué, y hay mucha gente que hasta llega a deprimirse y termina en el suicidio, ¿eh? Por eso les digo, esto, ser espiritual no es ser y vivir en una nube de pedo, como digo yo, no, es vivir, realmente vivir, los pies acá en la tierra y la mente en el cielo. O sea, yo soy realmente, ¿no? Conectado. No haciendo cosas que no me van a llevar a ningún lado. Sí, eso que dice Marcela es como que podría ser, de acuerdo a lo que viste que dicen los Advaitas de los Vasanas y los Samskaras, que es como que si nuestra mente, hola Adri, si nuestra mente no toma conciencia, o sea, no me vivo como quien soy, podría ser, ¿no? Vamos a hacerlo así porque todavía, vamos a llegar ahí ya en algún momento con lo de Blay, que entonces en mi próximo sueño, o si existe la reencarnación en mi próxima vida, entonces todo eso que yo arrastro en mi mente, que me tiene atrapado en la culpa, ¿sí?, que me hace sentir culpable, puede ser que lo vuelva a tener que experimentar, porque si vamos al caso de lo que dice Blay, todo lo que no se expresa no se limpia. Yo, para que se limpie, lo tengo que expresar. Expresar viene a ser como la semilla, ¿no? Es el potencial, está la potencia, la vida de la planta está dentro de la semilla en potencia. Cuando se planta la semilla, se le riega, ¿ven? Todo lo que estamos haciendo, ¿ven? Trabajar, se riega la planta, florece, o sea, germino, o sea, me expreso, me doy, eso es darme, eso es dar, ¿no? Pero no se hagan problema, vayan más despacio, porque esto vamos a volver, es así, tenemos que volver una y otra vez a decírnoslo, porque estamos muy hipnotizados por la mente loca, como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? La loca de la casa. Bueno, amigos, gracias por acompañarme hoy, y bueno, mañana les aviso. Vos, Carolina, estate atenta, porque pasa que, claro, los horarios del país de ella son diferentes, pero más o menos a las 3 de Argentina, ¿sí? Para sacar la cuenta. Chau, hasta mañana, gracias.